Bueno, estamos de regreso. Vamos a continuar con la parte de las exposiciones. Ya hemos evaluado el grupo 3. Vamos ahora con el grupo 4. ¿Ya? Entonces vamos con el grupo 4. Me imagino que ya estamos todos. Ya, el grupo 4 está conformado el cual le va a hablar sobre la variación del gasto público. Vamos acá adelante. Por aquí tengo la pantalla donde me ponen los integrantes. Entonces aquí, eso ya siguen ingresando las demás personas al curso. Y ahí fue. Ya. Estos son los integrantes que corresponden al grupo 4. Corresponden al grupo 4. ¿Ya? Entonces, el grupo 4 tiene el tema lo que es la variación del gasto público, ¿no? Entonces, ya vamos a empezar con las preguntas, de igual manera que las anteriores. Entonces, comienzo con las preguntas. Me imagino que ya están todos aquí, ¿no? ¿Qué me puede mencionar en qué consiste el gasto público dentro de una nación? Bueno, pues el gasto público vendría a ser aquella inversión de recursos financieros que utiliza el Estado para cumplir con sus funciones. Por ejemplo. Por ejemplo, las carreteras, los hospitales, la paga a los profesores en las escuelas del milenio y así. Ya, listo. Redistribuir la riqueza o satisfacer las necesidades de los ciudadanos de nuestro país. Redistribuir la riqueza. ¿Y cómo haría esa redistribución de la riqueza? Por ejemplo, cuando arreglan las carreteras, nos ayuda mucho a nosotros, digamos a los que viven en otras partes, en aquel viaje, ya que la carretera está bien construida. También en los hospitales, en los seguros, etc. Ya, ¿y de qué manera se podría ver un efecto de una reducción del gasto público dentro de una economía? Desempleo. El desempleo, ¿cómo es eso del desempleo? ¿Podría ser más concreto? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo se va a ver reflejado una reducción del gasto público dentro de una economía? Repito la pregunta. ¿Cómo se vería reflejado una reducción del gasto público dentro de una economía? O sea, puede generar lo que es, por ejemplo, el desempleo, la caída del consumo, la pobreza y sobre todo en países donde el tejido productivo es escaso o débil. Ya, pero ¿cómo sería una reducción del gasto público? Un ejemplo, ¿cuál sería un caso, por ejemplo? Nayeli, ¿cómo lo podrías decir ese ejemplo para que lo concretes?
Puede responder también Jordan, Isabel o Fátima. Dejarían de hacer obras. Una reducción del gasto público puede ser que las personas, los turistas, no vienen a viajar acá en nuestro país y entonces no tenemos ese ingreso que genera el turismo. ¿Ya? Eso sería una reducción del consumo autónomo, Fátima. Eso sería una reducción del consumo autónomo, del caso que vivieron en... Dejarían de hacer las obras porque, como dicen, no tiene el financiamiento. ¿Ya? Unas obras, ¿no? Ajá. ¿Qué otra situación podrían indicar? Que haya ocurrido en el Ecuador. En el Ecuador, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Un aumento del gasto público o una reducción en el gasto público en este último semestre? En este semestre de la pandemia. Una reducción. Una reducción por la pandemia. ¿Por qué sería la reducción de la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque las empresas no tienen la inversión debida para que los bienes y servicios sean favorables para la ciudadanía. ¿Ah? Un ejemplo sería que aquí en Ecuador disminuyó el gasto público en varios sectores como la educación. Redujo a los profesores quitando empleos a varios debido al COVID. Ahí sí, ahí está más coherente la respuesta. ¿Ya? También algunas personas que, por ejemplo, tenían un empleo, así tengan un empleo superior, les han quitado sus trabajos por todo lo que está pasando. Tienen que, por medio de virtual, tener su trabajo. Y hay personas que no tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, ya sea una lacto, así, cosas así. Y han tenido que dejar sus trabajos por eso. Esa es una reducción del consumo autónomo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una reducción del consumo autónomo. Estamos viendo en la exposición de lo que es el gasto público. Quizá otro ejemplo también sería de que en los hospitales por el tiempo de la pandemia a los doctores los hacían trabajar más, pero sin embargo no les cancelaban. Y como ahora que ya se redujo un poco, los doctores ya no quieren ir a trabajar y no hay doctores, ni camillas, ni nada que los atienda a los pacientes que llegan enfermos. De ahí entonces, eso más bien es un efecto en el cual el gobierno no ha pagado, o no está honrando sus pagos, y no quieren ir a trabajar porque si no me va a pagar. Entonces, podría ser aplicado al gasto público. Vamos a dejarlo dentro del gasto público, porque eso es un efecto más relacionado a otros aspectos. Pero podría explicar ese caso. Para el caso de... Creo que todos tienen. Fátima, ¿algún otro ejemplo que quieras dar? La profesora, también puede ser porque bajaron el precio del combustible. Eliminaron el subsidio de los combustibles. Ajá, No es que el sí. gobierno bajó el subsidio, el precio. Bueno, sí, la eliminaron. Ya. Sí. La eliminación del subsidio del combustible, ¿qué sería? ¿Una reducción del gasto o un aumento del gasto público? Una reducción. Una reducción del gasto público. Tú eres la Reategui, ¿no? Sí, la real. Ya, listo. ¿Quién me puede citar otro ejemplo relacionado a lo que ha ocurrido con respecto a este año? Sí, lo que ha ocurrido en este año, estamos en enero todavía, sobre lo que es el gasto público que haya manifestado el Ecuador o el gobierno ecuatoriano a través de los medios de comunicación. ¿Qué me pueden mencionar? ¿Algún ejemplo de lo que haya ocurrido relacionado al gasto público? ¿Puede repetir, por favor? ¿Algún ejemplo? Podría ser la reducción de las pensiones de los jubilados. La reducción de las pensiones de los jubilados. ¿Eso qué sería? ¿Un aumento o una reducción del gasto público? Una disminución. Una disminución del gasto público, ¿ya? Está correcto. Ahora les pregunto, otra pregunta diferente, pero del mismo tema. Un aumento del gasto público, ¿qué va a generar en la demanda agregada? ¿Qué efecto va a tener en la demanda agregada?
que por ejemplo se gasta más. Ajá. Un aumento del gasto público, ¿qué efecto va a tener en la demanda agregada? O sea que si el gasto público aumenta, la curva de demanda agregada se desplaza ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Hacia la derecha, correcto. ¿Quién fue Sí, no. ¿no? Ya, listo. ¿Ya? Entonces, este grupo ha estado mejor en la concordancia del tema. Se ha tenido un poco, se ha tenido concordancia. ¿Ya? Casos de economía en realidad y en defensa del grupo. Ya. Listo, esta sería la nota que les iría en la exposición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a continuar con el último grupo de la exposición y ahí al final tomo la asistencia. Listo. Entonces vamos con el grupo quinto, que está conformado por Vanessa Consuegra y grupo quinto. ¿Ya? Está por Vanessa Consuegra, Paula Estupiñán, Nicole Falconín, María Gutiérrez, Alison Lema y Ámbar Ramírez. Entonces, del grupo quinto. Profesor, disculpe. Dígame. Disculpe, es que ahorita tengo una otra lección. ¿Me podría dar permiso para poderme retirar? Ya, no hay problema. Ya, no hay Almeida, problema. me pone la asistencia, por favor. Ya, listo, no se preocupe. Ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, para el grupo quinto que tiene la variación de la cantidad de dinero. ¿Quién me puede indicar en qué consiste esto de la variación de la cantidad de dinero? ¿Qué es esto de la variación? Consiste en controlar los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios, y esto queda a manos del sector público y privado. Ya. ¿Cómo lo hace el sector público? Le iba a aportar algo, profesor, a lo que responde de la variación del dinero. También dicen que esto, o sea, va cambiando las cantidades de dinero por dos factores, que es la inflación y el tipo de interés. Ya. Esos son los factores que están relacionados. Ajá, los factores que influyen, sí, en la variación del valor de dinero, en la cantidad de dinero. Ya, correcto. ¿Cuándo va a ser un caso de aumento en la cantidad de dinero? Acuérdense que la cantidad de dinero es la masa monetaria o la cantidad de papel moneda que hay dentro de la economía. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un aumento de la cantidad de dinero? ¿Cuándo se va a dar? Cuando se suban los sueldos. Se suben los sueldos. Hay una cantidad de dinero. Claro. ¿Quién sube los sueldos? Claro, se va, el gobierno. A ver, un poquito más claro el ejemplo, porque tú dices que cuando el gobierno sube los sueldos, ¿ya? Pero ¿qué más podrías atribuir a mencionar en el ejemplo que estás dando? ¿Cómo suben los sueldos? ¿Porque ha habido mayor producción? O sea, mire, el tema nos trata de como dice, una variación de dinero. Entonces, tengo entendido que esto afecta mucho si lo vemos en la curva de la demanda. Entonces, si las personas tenemos más ingresos, tenemos, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, esto hace un cambio total, ¿no? Entonces, yo lo veo de ese punto. Otro ejemplo también puede ser cuando subió la gasolina. ¿Y qué pasó cuando subió la gasolina? A ver.
ver, Ya, ¿puedo pues escuchar ese subió la punto de demanda, vista? subió la, ¿cómo es? Subió la La masa de demanda. la demanda, sí, y fue Acuérdense que por estamos el hablando, Estado. señorita Elke, acuérdese que estamos hablando de lo que es la emisión de dinero, ¿sí? Masa monetaria, papel moneda. Estoy mencionando cómo el Estado hace para que aumente la cantidad de dinero. Profesor, ¿Qué hace? sería en la venta de los bonos. Venta de bonos ya es una manera de generar, correcto. ¿Ya? Dinero. ¿Y de qué manera habría una No le escucho. reducción? ¿Ahí me escuchan? Si la tasa de interés sube, ya no que los consumidores no quisieran invertir en bonos porque no ven ganancias. Perfecto, listo. ¿Y quién me podría dar un ejemplo de cuándo se podría darse el caso de una reducción de la cantidad de dinero en la economía? Ese mismo, pues, profesor, la del bono. El Cuando bono. dicen Sí. que la tasa, ajá. A ver, Chema, perdón. Podría Alison. ser, A ver, siga, compañera. podría ser, por ejemplo, en lo de los bonos, ¿no? En este caso, que es el Banco Central, que es el que determina, o sea, es el que determina la curva de la oferta, ¿no? En este caso, ellos comprarían bonos, sí, entonces aumentaría la demanda de los bonos y las personas, entonces subiría los precios de los bonos y las personas pagarían más. Entonces, como consecuencia de esto sería que se baja la rentabilidad, o sea, el interés, porque, o sea, ellos hacen esto con el fin de los bonos porque el dinero disponible no es el que ellos desean. Entonces, eso creo que con el fin de los bonos es lo que hacen eso de que ellos compran bonos, entonces las personas pagan más por los bonos. Y entonces, si ya no quisieran eso, entonces dejarían de, o sea, bajaría el precio de los bonos, ¿no? Sí, para que la gente deje de comprar. Entonces, ellos es el que, o sea, ellos son los que, por decir la palabra así, influyen mucho en la economía porque de ellos depende si quieren disminuir la cantidad que hay de dinero en la economía o si quieren que baje. ¿Ya? Listo. Ahora, para ir finalizando ya las exposiciones, ¿qué efecto va a tener un aumento de la masa monetaria sobre la demanda agregada? Va a tener un desplazamiento en la curva hacia la derecha, porque vamos a tener más ingresos, la gente va a gastar más y el país va a subir más su masa monetaria. Ya, listo. En pocas palabras, disminuirá la demanda. Perfecto. Ámbar. A ver, Lema, que usted no tiene calificación. ¿Qué nos puedes argumentar tú? Yo le iba a dar un ejemplo sobre uno de los casos que hubo aquí en Ecuador sobre la variación de la cantidad de dinero, que fue como el cambio del sucre a dólar cuando se dio el feriado bancario. Entonces eso afectó mucho a las personas que tenían su dinero guardado en los bancos y que de un rato a otro quieran cambiarlo. O sea, tipo ya que no tenga validez la moneda y que se cambien al dólar, eso también afectó muchísimo. Pero ya después, ahora 20 años después, pues el dólar nos ha ayudado muchísimo. Ya, entonces ahí, ¿qué es lo que ocurrió con la cantidad de dinero? ¿Qué ocurrió con la cantidad? El ejemplo está bien, pero está un poquito difuso. ¿Qué hubo ahí? ¿Aumento de la masa monetaria o reducción de la masa monetaria? Ahí, cuando cambiaron, hubo la reducción, pero al momento que ya hicieron el cambio, la moneda tuvo más valor. Porque el dólar tiene más valor. O sea, fue a favor, en un momento como quien dice, nos chocó, nos disminuyó porque estábamos en el sucre, pero con el tiempo el dólar nos ayudó a salir adelante. O sea, muchas personas tuvieron más oportunidades. Tiene más peso el dólar. Claro, el dólar por sí tiene más valor que el sucre. Ya, una cosa es el tipo de moneda relacionado al tipo de cambio, otra cosa es la cantidad de papel moneda, ¿sí? El ejemplo que podrían estar relacionados, lo que dice la señorita Allison, es que cuando estábamos en sucres había mayor cantidad de emisión monetaria
Y cuando estábamos en dólares, la emisión monetaria se redujo completamente, ya que el Estado no podía acudir a la máquina para generar papel moneda. Esos podrían ser los ejemplos que podrían presentar. Entonces, les voy a poner 8, ¿ya? En concordancia, tuvieron, voy a poner 8.5. Casos de economía ecuatoriana. También. Y como grupo, sí estuvieron, sí se notó que pelearon por defender el tema. ¿Ya? Entonces, estas serían las notas que les diría en general. Entonces, estas serían ya las calificaciones de todos. Ya están todos los grupos evaluados. Voy a proceder a tomar la asistencia y ya, una vez que ya se tome la asistencia, si gustan pueden retirarse, no habría ningún problema. Entonces, regreso. Ya, a ver, entonces, uy, ya se me acabaron los. Ya ver. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Alvario. Jaime Alvario. Anderson Astudillo. Steven Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Presente. Alex Cepeda. Girina Chávez. Vanessa Consuegra. Presente. Marlon Conza. Presente. Desire Desiderio. Presente. Paula Estupiñán. Presente. Elke Falconi. Presente. María Gutiérrez. Presente. Nayeli José. Presente. Isabel Arriategui. Presente. Alison Lema. Presente, presente. Joana Maiza. Presente. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. María Muñoz. Presente, Molina. No podía quebrar el audio, disculpe. Ya, María Muñoz. Muñoz presente. Ya. Abraham Parrales. Presente. 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 Ya. Hola. Ámbar Ramírez. Presente. José Reyes. Presente. Fergie Robles. Presente. John Rodríguez. Britney Solís. Presente. Profesor, Dígame. ¿me escucha? Es que en la sesión, en la primera sesión, o sea, Ajá. yo me estaba conectando, sino que se fue la luz por mi sector y estaba intentando conectarme con datos y tengo capturas que me salía conectando, pero no se conectaba en total. Ya, ahí te puse media asistencia, ¿ya? Para que no pierdas. Karen Piñe. Bueno, gracias. Presente. Mariela Vargas. Presente. Fátima, así,
Creo que se va a salir. Y Olger Villalba. Presente. La economista Chávez dice que porque le pongan asistencia, dice. A ver, aquí veo a sí, Chávez Girina. Sí, Girina, Chávez. Chávez. Alvario también le está escribiendo. Alvario, ya le vi. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo estudio. Astudillo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buen día a todos. Igualmente, licenciado, bendiciones. Gracias.